2:26, mi queridísimo Mauricio Flores, con todos los detalles de lo que tiene que ver con su bolsillo, el de Mauricio, el de usted que me escucha y el mío, o sea, los dineros. Mi queridísimo Mau, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi queridísima Yuri. Pues sí, tiene que ver con el bolsillo, tiene Así que es. ver con la economía moral, perdón, la economía moral, tiene que ver con las carteras y bueno, en este caso con los viajes aéreos, porque bueno, ya habíamos platicado, Yuri, que los tropiezos, la mala administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues era evidente, era creciente en los problemas. Y pues ayer ya se anunció que se chispan a Carlos Morán, que fue subsecretario de Transportes al principio. Yuri entra en su lugar el señor Carlos Navarra Camargo Tiscareño, exalmirante, y él, pues lo que va a estar haciendo en estos momentos, Yuri, pues es recibir el acta de entrega-recepción y resolver un problema que nunca habíamos visto, un problema de descoordinación brutal entre las 14 autoridades que confluyen en el aeropuerto, y esto tiene mucho que ver con la viabilidad económica de la Ciudad de México, precisamente porque la conectividad aérea en las ciudades básicas es parte de la movilidad para actividades económicas, obviamente también de turismo, y sin duda alguna, hoy por hoy sigue siendo el hub, el centro logístico de distribución de vuelos de todo el país. Por ejemplo, no puedes hacer un vuelo directo Mérida-Mexicali, tienes que bajar en la Ciudad de México y de la Ciudad de México tomas un siguiente avión y así cuando menos cerca de la mitad de las rutas que están en este país funcionando. Pero mira, Yuri, aquí lo que también tenemos en puerta es que la llegada de la Marina, de este exalmirante al frente de la administración, pues son muchos problemas que están derivados desde la parte comercial. Tenemos claro, creo que estamos aquí viendo básicamente un tema en que la administración de la parte de seguridad aduanal tiene que ver también una parte fundamental con la administración de lo que son los flujos y algo que ha molestado mucho a los pasajeros, el manejo y administración de maletas. Esperemos que funcione, pues obviamente habrá que ver si el señor Tiscareño tiene realmente pues la habilidad y tiene el apoyo para poderlo hacer, ojalá así sea, porque es inconcebible que previo a la pandemia el AICM estaba recibiendo 50 millones de pasajeros al año, llegaba a ser hasta 1,200 operaciones diarias, es decir, pues sí, trabajaba al tope, pues no con la puntualidad, no era lo mejor que había, pero funcionaba, y ahora con menos de 40 millones de pasajeros, en el mejor de los casos, 800 operaciones, vuelos y despegues y aterrizajes que se dan al día en este aeropuerto, es un verdadero caos con retrasos que van de 2 a 4 horas en la conectividad, ya sea desde la Ciudad de México y sobre todo hacia la Ciudad de México. Así que esto tiene mucho que ver también con la calidad de trabajos y empleos que se van generando en la Ciudad de México, en la zona oriente, donde está precisamente instalado el aeropuerto más importante del país todavía, y ello tiene repercusiones a nivel nacional. Y Yuri, pues un dato que no me halaga, yo creo que a nadie nos debe de provocar ni siquiera se los dije, pero ciertamente se los dijimos, pues es una disminución de 8.6% en el número de empleos que se generaron al mes de junio en el sector formal, de acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto, una reducción respecto al mismo nivel de hace un año. Lo que estamos percibiendo es el efecto tristemente, de la pérdida de confianza del consumidor y del dinamismo económico del país en su conjunto. Obviamente factores como el del aeropuerto están incidiendo y esto obviamente se va a generar una cadena que junto con otras van acumulando este tipo de problemas. En el caso de la generación de empleos, paralelamente a ello, los últimos datos del INEGI a nivel de lo que son el número de trabajadores respecto a lo que es su nivel salarial
hay algo que es realmente preocupante, porque el número de trabajadores digamos, de un año y medio para acá, el número de trabajadores que percibían un salario mínimo pasó de 10 a 19 millones de personas. Wow. Imagínate, o sea, Uf. prácticamente se duplicó el número de trabajadores que ganan un salario mínimo o están así registrados antes el Seguro Social o el ISSSTE. En contraste, el número de trabajadores que tienen de 3 a 5 salarios mínimos se redujo más o menos también en la mitad. Hoy estamos hablando que después de haber sido alrededor de 12 millones de trabajadores, pues hoy hay prácticamente 7 millones de trabajadores que tienen de 3 a 5 o más salarios mínimos. Esto en cualquier lugar del mundo se habla y se define como precarización de las condiciones laborales. Es decir, te pago menos para que hagas el mismo trabajo, o hay un trabajo nada más pues mal pagado, un salario mínimo hoy por hoy, cuando se hace loas y se habla de que es uno de los éxitos de la actual administración, pues nada más hay que recordar que tal vez sean alrededor de pues bueno, una parte no significativa de las personas que están recibiendo en su conjunto este ingreso, porque el 57%, es decir, más de la mitad de la población económicamente activa de nuestro país, Yuri, está en el sector informal, y ahí pues no se paga por salario mínimo, a veces se paga por comisión, se paga por donativos, se paga como una cuota familiar cuando se tratan de negocios familiares, de tal manera que pues es un dato que no es relevante, no por quienes reciben salario mínimo, sino para quienes están precisamente en informalidad. Y bueno, para los amigos que trabajan y tienen que tener un salario mínimo, pues sí es muy complicado, porque a pesar de que tanto se hace mención de un crecimiento formidable del salario mínimo, no alcanza realmente a complementar, a satisfacer las necesidades de las personas, al punto que hoy por hoy hay alrededor de 5,5 millones de personas más, de acuerdo a la Conneval, al Consejo Nacional de Evaluación, que viven en pobreza salarial. Se agregan 5 millones más de personas cuyo trabajo no es suficiente para comprar los alimentos que están incluidos en la canasta básica. Y Yuri, esto nos lleva a una discusión de fondo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para impulsar la inversión y el crecimiento? ¿O no estamos dispuestos a seguirnos peleándonos con nuestro principal socio comercial? Y bueno, digo, pues no es que esto sea las horas del Señor o las horas de Dios, como diría, ¿no? Pero, digo, más allá de la bravata de que vamos a tirar la, la estatua de la libertad si le encarcelan al señor Julian Assange, la gran pregunta es: ¿qué vamos a ir a presentar en esta reunión trilateral que viene próximamente hacia el mes de noviembre entre el señor Justin Trudeau, Biden y el presidente López Obrador? Y es más, la reunión que tienen la próxima semana Joe Biden y el presidente López Obrador. Sí, porque en efecto sabemos que van a hablar de migración, pero no sabemos qué se va a decir. Sabemos que van a hablar de seguridad, pero no sabemos qué van a decir. Y sabemos que van a hablar de tema de drogas, y tampoco sabemos qué van a decir. La verdad es que no estoy como muy clara cuál va a ser la agenda, más allá de que Andrés Manuel López Obrador dijo que le iba a proponer una política fiscal para combatir la inflación a Joe Biden. Más allá de eso, tampoco se ha dicho mucho cuál va a ser la agenda, ¿no? Sí, la parte migratoria tiene un trasfondo económico. Básicamente, la gente migra por el incentivo de obtener mejores ingresos presentes y futuros, y esto está reflejándose en el hecho de que son cerca de 560,000 personas, Así es. mexicanos, que han migrado en los últimos 6 meses a los Estados Unidos, bueno, detenidos. O sea, un nivel de migración, o sea, esos los detenidos más los que se pasaron. Este nivel de detenciones, Yuri, no lo habíamos visto tal vez en las últimas 2 décadas.
Estamos hablando de gente que está huyendo literalmente, ya sea de la pobreza o de la pobreza y del acoso del crimen organizado. Hoy podemos hablar de desplazados, por un lado, pero también estamos hablando de que existe un mercado laboral de bajos salarios en los Estados Unidos, donde finalmente estas personas tienen todavía acomodo. Esto también representa un problema para los propios estadounidenses e Claro. incluso los propios migrantes e hijos de migrantes que reciben la presión numérica de una oferta adicional de mano de obra barata que va a deteriorar sus condiciones de trabajo. No es una discusión sencilla, y no creo que el señor Joe Biden vaya a aceptar que hay que hacer los bonos del bienestar para reducir el precio de la gasolina, ¿eh? No lo veo que vaya a ir por ese lado. Temas del TEMEC, ¿tú los ves sobre la mesa, Mauricio? Sí, sí hay algunos del TEMEC que están brincando la parte de energía, pero que tengo la impresión que el gobierno de López Obrador, la administración de este país, ya le tomó la medida a la administración Biden. De hecho, hace un par de horas, un representante de una empresa de energía, no voy a decir su nombre, me platicaba que cuando estuvo la señora Margaret Tai, que es la representante comercial de Estados Unidos de la siempre agresiva, muy agresiva USTR, aquí en México, después de reunirse con el señor López Obrador, se reunió con los representantes de las empresas que importan combustibles, que tienen almacenes de depósitos, que han empezado a invertir, por ejemplo, en la generación fotovoltaica, estas empresas, y la señora Margaret Tai, palabras menos, palabras más, les dijo, miren, ustedes ya son niños grandes, you are a big boys, you only need contracts to very good lawyers. O sea, nada más necesitan contratar a buenos abogados porque ustedes tienen con qué. O sea, Estados Unidos, la USTR se hace a un lado de los litigios que tienen las empresas estadounidenses con las políticas energéticas de los Estados Unidos. Y mira, y aquí lo relevante es que en medio de estos desencuentros, viene la Business Roundtable, que es una mesa de negociaciones que se establece a nivel del sector privado. También estuvo el Canadian Council Business y también el Consejo Mexicano de Negocios reunidos el día de hoy en la mañana y sacaron un comunicado, creo que es del todo plausible y del todo deseable que así sea, en el que culminan a que las partes, a que los tres gobiernos trabajen en quitar lo que se ha convertido en una serie de escollos. Obviamente está la política energética mexicana, también está un problema de política de explotación de materiales forestales en Canadá. En Estados Unidos, digo, más allá de los problemas de seguridad que tienen, también hay un problema laboral relevante en cuanto que los aspectos sindicales se han convertido como una barrera de entrada y también para permitir la movilidad de inversiones, que están llamando estas tres organizaciones a que vamos a ponernos de acuerdo, porque la posibilidad de jalar la inversión en Asia, que está regresando en América, va a ser única en este momento de la historia, y si no se aprovecha, pues se va a ir a cualquier otro lado, menos a la región TEMEC. Estos temas sí van a estar, aunque la agenda del TEMEC es muy grande, en la que pasan, por ejemplo, temas de derechos de autor, pasan derechos de propiedad industrial, hay una fuerte discusión agrícola que hay que ver en dónde va a ir a derivar. Pues te agradezco muchísimo, Mauricio, y por supuesto aquí estaremos platicando de lo que salga de esa reunión, primera reunión entre Andrés Manuel López Obrador, la inmediata, y Joe Biden, y luego la segunda, a la que se suma Justin Trudeau, se suma Canadá. Muchas gracias, Mauricio, te veo por acá el jueves.